Uy, se quitó. ¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Muy bien. Bueno, pues les comento, nos dimos a la tarea de encontrar los principales libros de ingeniería que se van o que nos sirven para esta materia. Les vamos a compartir, de una vez vamos a subir aquí, son creo que 4 o 5 libros. Eso nos ayuda mucho porque no hay que comprarlos. Y además no estamos haciendo negocio. ¿Sí? Estamos estudiando, entonces se vale que utilicemos. Y además los bajamos de la página esta que se llama Académica. ¿Sí? Académica. Nos permite hacer eso. ¿Les parece bien? Entonces, pues vamos a aprovechar las bondades de la informática, de los recursos que tenemos a la mano. Y en este momento les estamos compartiendo esta carpeta en lo que se suben los archivos. Y pues vamos a tomar uno de los para entrar en materia y podamos avanzar antes de que nos agarre la evaluación del primer parcial. ¿De actualidad saben cuándo es? Son por el 26 de este mes. A partir del 26 de marzo. 26 de este. Sí. Pues ya lo tenemos muy cercano. Entonces, mientras se sube esto, vamos a utilizar una de las versiones. Nada más quiero compartirles. A ver. Profe, Sí, el SAE se abre el 26 de marzo y se cierra el 15 de abril. 26 de marzo. Eso significa que estamos. Esta semana ya acabó. Estamos 2. Se abre el 26. Sí, 26 y se cierra el 15. Bueno. Entonces nos da un poquito de margen todavía ahí. No quiere decir que estemos atrasados, pero más bien lo que está sucediendo es que nos están recortando el tiempo las autoridades. Entonces, ¿y pues, qué vamos a hacer ahorita? A ver, dices copiar direcciones de correo electrónico. Los correos han sido copiados. Nos vamos aquí al quinto semestre y pues ya subió uno de los libros. Vamos a decirle que compartir. Y en este momento les va a llegar pues el correo con el que los dimos de alta en la invitación. Les va a llegar la facultad para poder, ahí está, ya lo tienen, para poder consultar los libros y vamos por ahí a tener algunas posibilidades de subir algunos ejercicios y también de, pues a lo mejor algunas tareas pesadas que no creo, las vamos a tener ahí. Bien, entonces son cinco los libritos que tenemos aquí. Pues vamos a aprovechar uno de los que ya se bajaron y es el de batalla, es el libro de Fundamentos de Máquinas Eléctricas de Chapman. Ese es el libro digamos, que recomienda la academia, el libro de texto. Déjenme ver dónde andamos. Acá está. Aquí vamos a compartir.
por este lado. Entonces, nadie se ha incluido al grupo de los originales. Nos avisaron de que iban a abrir hasta 33 más. La verdad, creo que somos los mismos. Listo. A ver, ahí está nuestro libro. Dice que estamos presentando para todos, nada más como monitor, la máquina esta que se bloquea. Pues vamos a ponerla aquí, porque luego creo que estoy presentando y no. Entonces, vamos a prender rápidamente aquí el calendario y le decimos que se una la otra maquinita. Ahí está. Y esto con el fin de estar monitoreando ahí. Profesor, disculpe. No encontró una cámara. No le hace. No importa. Listo. Ahí se ve. Déjenme nada más. Ahí está, bloqueado. Este es digamos, inclusive hasta la más reciente edición del libro de El Chapman, así se apellida. Muchos hacen su tesis y toman de aquí referencia de algunas figuras, máquinas eléctricas. Bueno, entonces vamos rápidamente. Este trae una introducción con los sistemas mecánicos, eso lo veremos en otra ocasión. Principios de las máquinas y transformadores. Bien, entonces vámonos a lo que nos interesa, que es las principales formulitas, que ya hemos visto algunas. Lo que sí vamos a subir es una especie de formulario de los distintos casos. ¿Sí? Es una hoja en blanco. Y vamos a ver el primer ejercicio que tiene que ver con máquinas eléctricas. El par. Bueno, estos son conceptos mecánicos más bien, y empiezan, aquí está, con lo que es el campo magnético. Ya habíamos comentado que es una zona de influencia, ¿no? Es el mecanismo en cualquier máquina eléctrica, a través del campo magnético se va a hacer la conversión de la energía. Inclusive encontramos un libro por ahí que ya se está subiendo, que se llama así, Conversión de la Energía, de Gauri Shankar. Ese libro está descontinuado, sin embargo lo encontramos y ahí está para su disposición. Dice aquí, esto es fundamental para motores, generadores y transformadores. ¿Cuál es el principio básico? Dice, un conductor que porta corriente, por el solo hecho de que pase por ahí una corriente, genera un campo magnético a su alrededor. Aquí abajo está la ecuación que describe este principio, sin embargo no pintaron el dibujo, pero lo vimos en la otra clase, en donde tenemos un alambre aquí así, y simplemente a ese alambre le aplicamos corriente. Ustedes dirán, pues es un corto. Sí, realmente prácticamente es un corto, pero pues se maneja una corriente baja para que no se nos agoten las pilas, y si nosotros hacemos el experimento rápido, veremos que alrededor de él se forma ese campo. Pues con una brujulita podemos acercarnos y darnos cuenta de eso. Este principio lo describe la ecuación de Ampère. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Que nosotros aplicamos una corriente. Déjenme amplificar un poquito esto. ¿Sí? Aplicamos una corriente y entonces vamos a tener, es igual a la diferencial de longitud por la intensidad de campo magnético. Esta es la ecuación que nos relaciona la corriente con el campo magnético. Y aquí aparece una propiedad física, que es la longitud. A la hora de hacer la integral, pues nos queda que H por L es igual a la corriente. Simplemente así, H por L, y se refiere a la longitud del conductor. H por L es igual a la corriente que está pasando por ahí. Dice
un campo magnético variable en el tiempo induce un voltaje en una bobina de alambres y pasa a través de ella. Bueno, esto lo vamos a ver cuando veamos el transformador. Y los otros dos principios los dejamos pendientes porque en su momento lo vamos a ver. Lo que es el motor y el generador. De momento, el que nos interesa es este. Un conductor que porta una corriente produce un campo magnético a su alrededor. Ahora, nosotros integrando la diferencial de longitud, pues al final tenemos la longitud total de ese conductor. Esta es la primera ecuación que nos interesa. H por L es igual a I. Eso es todo. Pero si en lugar de tener un conductor así lineal, un pedazo de alambre al que le aplicamos la corriente, tenemos una bobina, o sea, al mismo alambre le hacemos bobina, de forma de bobina, y le aplicamos la corriente, el único parámetro adicional que va a aparecer aquí es el número de vueltas, pero es exactamente la misma fórmula. H por L es igual a N por I, ¿sí? ¿Sí? Ese es el segundo caso, por decirlo así. El primero es un alambre o un conductor. El segundo es un conductor en forma de bobina que va a tener una longitud. Supongamos que es esta bobina de aquí. ¿Sí? Pues es esta longitud L de la que estamos hablando en este punto. Entonces, el segundo caso es una bobina solita. Y está la misma fórmula, nada más que aparece N, número de vueltas. El siguiente caso es cuando se aplica esta bobina a un núcleo de material ferromagnético. ¿Sí? Vean que aquí, por ejemplo, ya pusieron la fórmula de que H por L es igual a N por I. ¿Sí? Aquí aparece este concepto de L. En el alambre es la longitud del alambre. En la bobina es la longitud de la bobina. Pero en el caso del circuito magnético, como las de campo magnético se concentran en el material, ya no se dispersan tanto. O sea, debemos aclarar que no, que sí hay una leve dispersión en los puntos, pero bueno, todo se concentra y se supone que todas las líneas de campo magnético están concentradas en el centro. No quiere decir que sea todo ahí, sino que la carga principal o la mayor cantidad van exactamente en el centro. Por eso se maneja el concepto de longitud media. La longitud media es exactamente este recorrido que estamos viendo en este caso. Y vean, esto sigue funcionando para el caso de un circuito magnético. Decíamos que esto es para una bobina, pero si nosotros metemos un núcleo y este está cerrado de esta manera, resulta que las líneas entonces de campo magnético o la intensidad de campo magnético se concentra dentro del material y aparece este concepto que le llaman flujo. La phi es un flujo. Entonces, vean que esto, como lo habíamos comentado, es muy parecido a un circuito eléctrico. Si esto es una fuente, el material es una resistencia, entre comillas, entonces, y esto la longitud, ¿qué es lo que se va a generar cuando aplicamos una corriente? Pues este movimiento de líneas de campo magnético. Estos parámetros son los principales, entre ellos también está el área de sección transversal, porque nos va a permitir calcular con esto la densidad de flujo. Densidad, acuérdense, una cantidad entre unidad de área. Muy bien, vamos a ver si vale la pena leer esto. Dice, H es la intensidad de campo magnético producida por la corriente neta, o sea, la corriente que está pasando, y DL es el elemento diferencial de longitud, o sea, L de longitud, a través de la trayectoria de integración. La I se mide en amperes, H en amper vuelta por metro, y dice que ahora vamos a ver la figura 1.3, muestra un núcleo rectangular, ¿sí? Rectangular en su corte, perdón, en su estructura
viéndolo de frente, es un rectángulo. Dice que tiene un devanado de n vueltas de alambre enrollado en una de las piernas, bueno, en una de las patas, o columnas del núcleo. Si el núcleo es de hierro o de ciertos materiales similares, el campo magnético producido por la corriente permanecerá dentro del núcleo, de modo que el camino de integración especificado por la ley de Ampère, ¿sí?, es la longitud media del núcleo, ¿sí? Esta dl, a la hora de integrarla, resulta que es toda esta longitud, hablando de este tercer caso, ¿sí? La corriente que pasa por el camino de integración, entonces, es neta, es n por i, ¿sí? Aquí está, n por i, y la corriente, puesto que la bobina de alambre corta dicho camino n veces mientras que pasa la corriente I, ¿sí? Es como si aquí estuviera pasando n cantidad de veces la misma corriente. Y n veces, y la ley de Ampère, entonces, vean que aquí sale la siguiente ecuación importante. H por L es igual a N por I. Esta NI es a lo que le llaman la fuerza magnetomotriz y este es equivalente a una fuente de voltaje. Entonces ya tenemos aquí una de las primeras ecuaciones muy importantes. Bueno, H ya sabíamos que es la magnitud del vector de intensidad de campo magnético. De esta manera podemos decir que H, o sea, la intensidad de campo magnético, recuerden que H no es phi, H es la zona de influencia en donde detectamos la presencia del campo magnético. Si fuera una bobina solita, veríamos también de forma experimental que hay líneas que salen como si fuera un imán, cuando es una bobina solita. El meter este núcleo hace que esas líneas se vayan por aquí y regresen por arriba. A ese flujo que se establece es a lo que le llamamos phi. ¿De acuerdo? Aquí no hicieron más que despejar H, ¿sí? Y dice que la intensidad es una medida del esfuerzo de una corriente por establecer el campo magnético. Bueno, hay otro elemento, dice, que se llama B, que es la densidad de flujo, y tiene una relación con la intensidad de campo por medio de la constante mu. Ya habíamos comentado que es la permeabilidad magnética del material. Como tenemos distintos tipos de materiales, existe una mu diferente para cada material. ¿De acuerdo? Entonces, segunda ecuación importante. B es igual a mu por H. La primera es esta. Y van a ser muy útiles para nuestros análisis. Aquí viene la descripción. Intensidad de campo es igual a mu por H. La densidad de flujo real producida en una sección, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. ¿A qué se refiere la densidad? Cantidad de líneas que cruzan por unidad de área. Y hay otra ecuación que vamos a ver más al rato, que dice que B es igual al flujo. Si estas son las líneas entre el área, pues es otra forma de calcular B. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ecuación 2, mucho ojo con la ecuación 2, les digo, los libros ya los tienen, y aquí dan el dato de que la permeabilidad del aire es una constante y que muchas veces se trabaja con la permeabilidad relativa, ¿sí? Los números son tan altos que se dividen entre esto para tener un valor manejable para nuestros cálculos. Dice esta permeabilidad relativa, recuerden que cuando hablamos de materiales paramagnéticos, diamagnéticos, ferromagnéticos, nos decían que también estaba muy asociado en el valor de mu r, en el valor de mu r que tenían. Dice, por ejemplo, el acero que se utilizan en las máquinas modernas tienen permeabilidades de 2000 a 6000, ¿sí? Dice que esto significa que para una cantidad de corriente dada, en la sección de acero habrá entre 2000 y 6000 veces
más flujo que en la sección correspondiente de aire, ¿de acuerdo? La permeabilidad del aire es la misma que la del espacio libre. Bueno, pues sí. Los metales que forman los núcleos de un transformador o de un motor cumplen un papel de mucha importancia. Esos núcleos, justamente para lo que sirven es para concentrar las líneas de campo magnético, ¿sí? Y poderles sacar el mayor beneficio. Bueno, ahorita vemos en la figura 3, dice, debido a que la permeabilidad del hierro, debido a esa propiedad, si nos regresamos aquí, como les comentaba, si no tuviéramos el núcleo, aquí tendríamos líneas de campo magnético y se dispersan. El hecho de tener un material aquí con una permeabilidad muy alta favorece de que las líneas se vayan por acá, ¿sí? Y se reduzca esa dispersión que se da como si este fuera un imancito, un imán pequeñito, ¿sí? En el imán sabemos que va a haber líneas que se dispersan y se van a atenuar, pero aquí se genera o se provoca que todo se concentra en el núcleo. Y entre más alto sea el valor de ese material o la permeabilidad relativa, pues resulta que vamos a tener una mejor concentración de las líneas en ese núcleo. Dice, es mucho, la mayor parte del flujo del núcleo, como dice, permanece dentro del núcleo en lugar de que viaje a través del aire. Y entonces va a encontrar un camino más rápido o más fácil de recorrer que si se dispersan por el aire. ¿De acuerdo? Vamos a ver ejercicios en donde se nota eso. Pues en la parte, ya en lo real, o sea, si hablamos de una máquina real, pues sí, va a haber una pequeña cantidad que se vaya a dispersar, pero pues no es significativa para nuestros cálculos. El hecho de tener estos valores muy altos, ¿no? ¿Sí? Lo que se pierde es mínimo. Dice, si esto es igual a mu por h, si B es igual a mu por h, observen que h ya la habíamos despejado de ahí arriba. H por L es igual a NI, por lo tanto h es igual a N entre I. A ver, permítanme un segundito. Hola. Bien, dígame. Ah, su cambio. ¿Cuál? Ah, el de reglas de firewall es... Ah, bueno, ese es para el lunes, ¿no? Ah, nos lo anunció en el buzón de planeación. Es que sí es importante que, porque como es urgente, tiene que ser urgente, lo van a mandar al comité. Y el otro sí lo podemos avanzar. Ajá. ¿Qué número tiene? Sale. Este lo tomamos y lo autorizamos, ¿eh? Y el otro sí me ayuda a mandar el correo al buzón. Ajá. Al buzón de planeación de cambios. Ah, sale. Yo ahorita pido a la guardia que lo gestione. Muy bien. De acuerdo. De nada. Hasta luego. Perdón, compañeros, pero son gajes del oficio, son temas de acá. Bueno, esta parte la recuerdan, ¿verdad? H es igual a N por I. No es otra cosa que están reemplazando la ecuación que está aquí arribita. Esta que despejaron aquí. Ah, no, arriba, más arriba. H es igual a N por I entre L. Listo. Eso es lo que están haciendo aquí. Esta es otra de las ecuaciones importantes. Aquí la vamos a dejar pendiente porque nos va a servir para sacar otra ecuación. Ahora, ¿qué dice esta ecuación?
que el flujo total que pasa por una sección de área, ¿sí? Si nosotros integramos la diferencial de densidad por el área, pues va a ser igual al área completa una vez que ya está integrado por la densidad de flujo. Bueno, pues esta fórmula realmente es fácil de deducir porque decíamos que densidad de área es igual a flujo entre área. Pues bueno, densidad de flujo es igual a flujo entre área. De aquí se pasa esta ecuación, pero este es el fundamento y no es otra cosa que el flujo que está pasando por la sección de corte, pues es todo el flujo. Y entonces es la integral de área por diferencial de área, pues es el área completa. Con esto, vean, nosotros podemos, ya tenemos aquí el flujo y aquí vamos a sustituir la B que tenemos aquí. Esta B va a ser igual a mu por NIA, que es el área, esta área salió de aquí, entre la longitud media. LN es la longitud media. Muy bien. Esto significa que phi es igual a NI entre LN entre mu por A. Y ese LN entre mu por A significa que se llama reluctancia. Observen, si nosotros comparamos esta ecuación de aquí, esta es una ecuación, perdón, este es un circuito eléctrico. Una fuente, una corriente y una resistencia. ¿A qué es igual la corriente? Al voltaje entre la resistencia. Si hacemos una comparación, ya tenemos un dato que N por I es la corriente que estamos aplicando al circuito magnético, a la bobina. Pero vean que aquí ya le están dando un nombre. Aquí está a la izquierda. Vamos a ponerlo. Les digo, el libro lo pueden consultar. Ya lo tienen. Y vean, aquí a este producto de N por I le están llamando F. Es como si fuera una fuerza similar a la eléctrica, pero como es magnética, le llaman fuerza magnetomotriz. ¿Qué es lo que circula en el núcleo? Algo equivalente o muy similar a lo que nosotros conocemos como corriente, pero que se llama phi, o sea, flujo magnético. ¿Qué propiedad tiene el núcleo? Pues dependiendo del valor de la permeabilidad, se va a oponer menos o mayormente, dependiendo del valor de esa mu R, y ese tiene una propiedad que se llama R, reluctancia. Esa reluctancia sale de esta ecuación, ¿sí? Entonces, podemos establecer la ley de Ohm magnética de esta manera. Acá tenemos corriente, voltaje entre resistencia. Pues aquí vamos a tener flujo igual a fuerza magnetomotriz entre reluctancia. ¿De acuerdo? Esta es otra de las ecuaciones importantes. Significa, observen aquí, que si F o fuerza magnetomotriz es igual a N por I, ya la tenemos aquí. El resto, y acomodado como denominador, es la reluctancia. Por eso les decía, la reluctancia va a ser igual a Ln entre mu por A. Simplemente reacomodando esto. Ln entre mu por A. ¿De acuerdo? Entonces, vean que cómo son útiles los libros, porque bueno, ahora nos permite que no estemos escribiendo en el pizarrón. Y a lo mejor todo lo que dijimos ahorita es lo que está explicando aquí. Una corriente en una bobina de alambre, conductor, enrollado en un núcleo, produce un flujo magnético. Esto es análogo al voltaje que produce. Es análogo, es una comparación simplemente. ¿Sí? Y esto lo están explicando aquí en lo que ya hablamos, ley de Ohm eléctrica, ley de Ohm magnética. Todo eso nos va a ser útil para nuestros cálculos. Aquí, rápidamente, nuevamente le llamaron fuerza magnetomotriz, o también la mayoría de los libros le pone FMM, o una F así estilizada, y es el N por I, o sea, número de vueltas por la corriente. Claro, esta corriente la debe producir un voltaje, ¿eh? Sin embargo, para cuestiones de nuestro circuito magnético,
casi siempre, más bien nos vamos siempre por la I. A veces, ocasionalmente piden calcular el voltaje si la bobina tiene cierta cantidad de resistencia y si circula cierta cantidad de corriente. Aquí sí es eléctrico, si es que nos piden eso. Generalmente se limita a que calculemos la corriente. Bien, la regla de la mano derecha, ¿es derecha? Sí. Vean, si las líneas si la corriente va, por ejemplo, en este sentido, perdón, las líneas, estas son las vueltas de nuestra bobina, y claro, aquí va un sentido de una corriente, este sentido lo representan los dedos, ¿sí? ¿Sí? Esto quiere decir que está yendo así la corriente, que es diferente a que si le invertimos, entonces va en sentido contrario, y el dedo pulgar nos dice en qué sentido va el flujo de la intensidad de campo magnético. ¿Eh? Bueno, esta es una forma de recordar esto. Bien, entonces, pues ya aquí viene la explicación de la analogía y nos va a servir mucho. Sabiendo ley de Ohm, podemos resolver cualquier problema que se nos presente magnético. Esta es la fórmula igual de ley de Ohm. Y nos dicen que pues también hay un parámetro que se llama permeancia, que no es otra cosa que la inversa de la reluctancia. Es equivalente en la parte eléctrica cuando hablamos de resistencia. La inversa de la resistencia es ustedes ya saben, ¿no? La conductancia. Bien, regresando a esta ecuación, donde quedamos hasta aquí, vean que están separando el NI, y el NI está multiplicando a mu por A entre LN. Mu por A por LN viene siendo la P, pero si la P es la inversa de la reluctancia, nosotros invertimos este mu por A entre LN, y tenemos que es la F entre la reluctancia. Bueno, pues aquí está, ¿no? La reluctancia. La reluctancia, pues es esto, al revés, ¿de acuerdo? Al revés. Esta es nuestra ecuación de la reluctancia. ¿Qué pasa si tenemos reluctancias en serie? Ley de Ohm nos dice resistencias en serie se suman. Entonces, si tenemos distintos materiales de distinta reluctancia, la reluctancia total va a ser igual a la suma de las particulares. Y vamos a tener un equivalente. En un circuito eléctrico, la suma de todas las resistencias nos da una total. Y si hay reluctancias en paralelo, pues la inversa del equivalente va a ser igual a la suma de las inversas de las reluctancias que están en paralelo. Bien, hay un concepto a considerar. Si, por ejemplo, me voy a regresar aquí. Si, por ejemplo, aquí le hiciéramos un corte, y es que la mayoría de las aplicaciones reales necesitan meter algo en medio, por ejemplo, un motor de ventilador, aquí le hacen un corte que tiene forma redondita y meten ahí un rotor, y el rotor pues, nos permite conectarle la hélice o el abanico, y nos da calor o aire frío. Pero entonces, invariablemente nos vamos a encontrar casos en donde tengamos que hacer un corte de este lado. Esto que nos representa esta figura es que las líneas de campo magnético, si no hubiera corte, todas se vienen así derechitas, paralelas. Pero si encontramos un corte, hay un efecto de bordes, y entonces empiezan a tomar un camino curvo en estas puntas, y da la impresión de que si nosotros aquí teníamos un área por este material, da la impresión de que esta área crece un poquito más. Va a haber ejercicios en donde nos digan, considere que por el efecto de bordes, el área y nos dan un porcentaje, ¿no? El 2% adicional del área del núcleo. Pues tenemos que considerar aquí
Si aquí son 10 centímetros cuadrados, aquí tenemos que calcular el 2% y sumárselos a esos 10 centímetros cuadrados y trabajar con esa área nueva solamente en este espacio, siempre y cuando nos digan que que es significativo el efecto de bordes. A veces en un ejercicio nos dicen desprecie la dispersión que se da aquí. ¿Sí? Si es así, consideramos que es la misma área. Entonces vamos a tener cuidado cuando hagamos esos cálculos. Esto es lo que quiere decir esta figura y aquí viene explicado. Entonces, cuestión de que le den una lectura. Y empieza el primer ejemplo. El primer ejemplo dice, en la siguiente figura tenemos un núcleo ferromagnético. 3 lados de este núcleo tienen una altura uniforme, una anchura, ojo, anchura, no altura, anchura, ¿sí? Mientras que el cuarto es un poco más delgado. La profundidad, o sea, hacia el fondo, del núcleo visto es de 10 centímetros, o sea, el grueso hacia el fondo. Hacia adentro de la página, claro, mientras que las demás dimensiones se muestran en la figura. Hay una bobina de 12 vueltas que está enrollada en el lado izquierdo del núcleo. Nos dan el dato de la permeabilidad relativa, 2500, y nos preguntan qué cantidad de flujo magnético produce una corriente de 1 amper. Si ustedes recuerdan, partimos de que ya tenemos la ecuación, esta que tenemos aquí, la más sencillita, y no es otra cosa que esta. Si ustedes recuerdan los datos, si no ahorita los repetimos, nos dicen un valor de vueltas y un valor de corriente. Entonces quiere decir que ya tenemos el dato de la fuerza magnetomotriz. Y lo que nos piden calcular phi, es phi. Pero nos dan los datos de R, reluctancia. ¿Qué datos nos dan? Pues hay una figura geométrica que tenemos que ver. Nos dan el valor de mu, ¿sí? Ahorita lo vemos, y nos dan indirectamente la longitud media. Quiere decir que todo el esfuerzo consiste en calcular la reluctancia. La reluctancia que es Ln entre mu por A. Algunos libros ponen S en lugar de A, pero bueno. Ese es nuestro trabajo. Si ya tenemos la reluctancia y tenemos N por I, que son datos que nos dan, nada más despejamos phi y podemos calcular el flujo magnético. Vamos a ver cómo lo hacen y cómo lo atacan de acuerdo a los datos que nos están dando. Esta es la figura geométrica. Nos dicen, es recomendable que nosotros esto lo escribamos como un circuito eléctrico. Si la reluctancia depende del área, ¿sí? Significa que vean que esta es una longitud más corta que el resto. Esto tiene, aquí nos dice 15 centímetros, de aquí para acá son 15 centímetros de ancho, todo esto es de 15 centímetros de ancho, y este pedazo también es de 15, aquí está el dato, pero este tramo de aquí mide 10 de ancho. Si yo quiero calcular el área de aquí, además nos dicen que la profundidad, aquí está el dato, son 10 centímetros. La profundidad o área de esta sección o de toda esta sección, o sea, en cualquier parte que hagamos un corte, aquí, aquí, vamos a ver que es 15 por 10, es un área. Y aquí vamos a tener 10 por 10. Si nosotros lo pintáramos en tercera dimensión, hacia el fondo veríamos que esto es 10 por 10. Como la reluctancia depende del área, entonces, aunque sea el mismo material, esta reluctancia es diferente de todo este tramo. Por eso lo están dividiendo en dos secciones. Una que mide L2, que va desde aquí hasta acá, y otra que mide L1. ¿De acuerdo? Entonces, dice, bueno, si son dos reluctancias,
nosotros podemos tener un circuito eléctrico equivalente. Esto es nada más auxiliar, para que podamos calcularlo. En donde ya tenemos la fuerza magnetomotriz, N por I. Aquí hay un flujo que va a estar circulando y hay una reluctancia R1 que se refiere, puede ser al material este. Si este le llamaron 1, pues esta debe ser la reluctancia 1. Y este otro es del otro tramo, aunque sean del mismo material. El hecho de que sea más delgado quiere decir que su reluctancia es diferente. ¿Cuál es la solución? Pues entonces consiste en que hay que calcular las reluctancias individuales, sumarlas y luego esto dividido entre la reluctancia nos va a dar el flujo. Vamos a ver cómo calculan las reluctancias. Vean, vamos a leerle un poquito. Dice que van a usar el MATLAB, pero aquí no. 3 secciones del núcleo tienen la misma área, ya lo vimos. Mientras que el cuarto, que es esta sección, tiene un área diferente. Lo dividimos en 2 regiones, la correspondiente al lado delgado y, segundo, la que forman los otros 3 pedacitos del núcleo. El circuito equivalente ya está aquí, ya lo vimos. Vamos a ver, la longitud media de la región 1 es de 45 centímetros. Vamos a comprobarlo. Nos dicen, aquí están las dimensiones. Observen, si es de aquí a aquí son 15, de aquí a aquí son 30 y de aquí hasta acá son otros 15. Entonces, si yo quiero la longitud media, necesitamos la mitad de 15, 7.5. Es este tramito, más 30. Y luego otro pedacito aquí que es la mitad de 15, otro 7.5. 7.5 de aquí más 7.5 de aquí son 15 y 30, 45 centímetros. Por lo tanto, ya tenemos la longitud. Dice, la longitud media de la región 1 es de 45 centímetros, ya lo comprobamos. ¿Y cuál es su área de sección transversal? Pues aquí dice 10 y la profundidad 10, o sea, 10 por 10 centímetros. Ya tenemos estos 2 datos. Eso nos permite calcular la reluctancia, que es igual a longitud entre mu por A. La mu decíamos que es mu R por mu 0. Bueno, pues tenemos la mu R que nos dieron el dato, y creo que es 2500, y la mu 0 se calculó el área en metros y son 0.01 metro cuadrado. La longitud de esta, 45 centímetros, en metros son 0.45 metros, y esto nos da una reluctancia 1 de 14.300 amper vuelta, bueno, aquí dice espira, sobre Weber, amper vuelta sobre Weber. Ya tenemos el cálculo de la R1 y vámonos a calcular la reluctancia 2. Dice, la longitud media de esta región 2 es de 130 centímetros. El área es de 15 por 20. Bueno, eso sí lo sabemos. Vamos a ver por qué dicen que son 130 centímetros. Como aquí está pintado, la longitud media 2 es seguir esto. Aquí no tomemos en cuenta que hicieron esta curva. Vamos a suponer que llega exactamente a la mitad. Acá también, o sea, está mal dibujado. Y llegamos acá. Bien, entonces partimos de que hay que sumar este cachito de aquí, este cachito, este otro, luego este otro, este de aquí, otro pedacito, otro de acá, otro tramo y otro tramo. Si nosotros calculamos este tramo de aquí hasta acá, y como es el mismo de aquí abajo, nada más lo multiplicamos por 2. ¿Cuánto mide aquí? 10. De aquí a acá son 10, la mitad son 5. ¿Cuánto mide aquí? 15. ¿Y la mitad? 7.5. Lo voy a anotar porque si no se nos va a olvidar. Del primer pedacito de este lado son 5. De este lado son 7.5. Pero de en medio son 30.
O sea, tenemos 37.5 más 5 son 75, 12, son 42.5. O sea, este tramo de aquí hasta acá son 42.5. Ya lo puedo multiplicar por 2 porque es exactamente lo mismo. 10 y 7, 5 son 12.5 más 30, 42.5. Por 2, ¿cuánto nos da? 83, ¿verdad? ¿Son qué? O 10, 2. 42.5 por 2, ¿cuánto les da? 85. 85, exactamente. Ahora, ese tramo es tanto este como este, ¿eh? O sea, ya están los dos. ¿Cuánto mide esto? Aquí dice que 30 de este pedazo. Y de este acá son 7,5. Y de este acá son 7,5. O sea, 45. son 15 y 30. 45. ¿Están de acuerdo? 7,5 y 7,5, 15 y 30, 45. Entonces, 45 y 85 son 10, llevamos un 8 y 4, 12 y una 13. O sea, 130 centímetros. La longitud por aquí hasta acá y luego para acá son 130. Por eso es muy importante que si nos dan las longitudes o las dimensiones, hagamos esta revisión, ¿sí? Para poder sacar la longitud media. Con esto ya tenemos que para calcular la reluctancia 2 en metros son 1.3 metros. Como es el mismo material, son 2.500 del MUR que nos dan por la MU0 y el área 15 centímetros por 10 nos da esta cantidad. Y vean, ahora la reluctancia de este tramo 2 son 27.600 ampervueltas sobre Weber. Eso significa que ya calculamos las dos reluctancias. Por lo tanto, la reluctancia total va a ser la suma de las individuales. Recuerden que esto lo podemos hacer porque sabemos que tiene este comportamiento. ¿Sí? Si yo quiero calcular la phi y me acuerdo de mis cursos de electricidad, bueno, son las dos, se suman y ya tengo la total, ya tengo esto, divido y ya encontré phi. Listo, vámonos. Acá está. Acá está. Entonces, la suma de las dos nos da 41.900 ampervueltas sobre Weber. Por lo tanto, la fuerza magnetomotriz, estos son datos que nos dieron. 200 vueltas de alambre por un amper que circula aquí, son 200 ampervuelta. Ya podemos sustituirlo y calcular phi. Phi es igual a la fuerza magnetomotriz entre la reluctancia total y por lo tanto phi nos dice que son 0.0048 Webers. ¿De acuerdo? Entonces, este es nuestro circuito. Aquí viene MATLAB, los comandos y el programita. Lo importante es que podamos hacer nuestro análisis. Todo va a circular o todo va a girar, como dicen algunos, alrededor de nuestro circuito magnético que es este. Lo importante de verlo aquí es que lo podamos traducir en algo de esta forma que es más familiar para que nosotros lo podamos calcular. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Aquí alguna duda? Está claro, ¿verdad? Sí, profesor. Todo Esto está claro. claro. Sí, profe. Bien. Les digo, ya deben tener su libro. Vean, aquí tenemos un circuito parecido, ¿sí? Resulta que aquí sí le metieron un corte, por lo tanto es aire. Dice, tenemos un núcleo ferromagnético, vean que aquí nos ahorraron el dato, cuya longitud media es de 40 centímetros. Pero estos 40 son de todo el núcleo, o sea, así como está pintada esta raya, inclusive aquí están poniendo el dato, nos dicen, todo esto ya mide 40 centímetros hasta este punto, ¿sí? Aparte
el corte mide 0.05 centímetros. Entonces, aquí ya nos dieron el dato. Esto nos ayuda mucho porque no hay que andar calculando que si la mitad de acá y la mitad de acá y el otro cachito y que no. Aquí ya nos dieron el dato, lo calcularon o lo midieron y resulta que es eso. Bueno, hay un pequeño entrehierro, le llaman entrehierro a un corte, de 0.05 centímetros en el núcleo. El área, vean, ya no hay que calcularlo, es de 12 centímetros cuadrados. Y ojo aquí dice, la permeabilidad relativa del núcleo es de 4000, solo del núcleo. Hay una bobina de alambre con 400 vueltas, ya nos dan el dato, y vamos, bueno, aquí sí viene un caso, vean, suponga que el efecto marginal en el entrehierro se incrementa en 5% en la sección transversal efectiva del entrehierro. Eso quiere decir que sí van a considerar que las líneas de campo se amplifican un poquito aquí, bueno, agarran curva, y esto hace que el área que tenemos aquí ya no sea de los 12, sino 12 más un 5%. O sea, todo eso hay que tenerlo presente a la hora de hacer los cálculos, porque aquí ya no vamos a usar esa misma área, que es esta más un cachito. Bien, como, bueno, aquí nos falta, ¿qué es lo que nos piden? Dice una bobina de 400, suponga que hay un efecto de dispersión con un 5% en el área. Dada esta información, hay que encontrar la reluctancia total que recorre el flujo, ¿sí? O sea, todo este trayecto. ¿Qué reluctancia? Ya sabemos, ¿no? Son dos reluctancias, una del núcleo y una del corte. Aquí la reluctancia de este núcleo, si es la misma o es pareja, aquí no hay secciones diferentes porque el área es constante, es la misma en todos lados. Entonces no hay que un tramito tenga una reluctancia diferente. O sea, aquí sí tomamos en cuenta toda esta longitud, el área ya nos la dan, ¿sí? A diferencia de la anterior, que esta patita era más corta, entonces sí era una reluctancia diferente. Aquí sí podemos tomarla como una sola desde aquí hasta acá. Y también recorre, las líneas de campo recorren, brincan el entrehierro y se siguen, ¿sí? O sea, el flujo sigue, encuentra el entrehierro, de todos modos pasa y vámonos. Entonces, ¿qué vamos a calcular? La reluctancia total del flujo, o sea, la del hierro más la del entrehierro. ¿Y cuánta corriente necesitamos para producir un flujo de 0.5 teslas? Teslas o ¿cuál era la otra? Webers. La otra unidad, que acá la sacamos, Webers. eran Webers, ¿no? Vean, Webers, flujo es igual a Webers. ¿Sí? Entonces, de este lado tenemos que quieren que se produzcan 0.5 teslas. Bien, ahorita lo vemos. Esto significa que vamos a tener un circuito equivalente así. Nuestra fuerza magnetomotriz y esta ahí que tenemos que calcular. El flujo nos lo dan como dato. Ahora es una modificación del problema en donde ahora calculamos por acá y este es un dato. Y nos dan los elementos para calcular reluctancia del núcleo y reluctancia del entrehierro. Aquí estos son los puntos en donde nos vamos a encontrar, que generalmente nos equivocamos, pero ahora les digo por qué. El primer paso es encontrar la reluctancia del núcleo. No es otra cosa como lo hicimos hace rato, longitud media, que ya nos dan el dato, 0.4. El mu R son 4000, la mu 0 vale esto, y el área 0.002. Aquí hay un detallito, Déjenme ver, no sé si ustedes lo vieron. ¿Lo vieron? Ahí está. Área son 12 centímetros cuadrados. Incluso aquí dice 12 centímetros cuadrados. Aquí se les fue en la ecuación y pusieron .002. Ojo,
sea, vean, cuando ya nos volvemos ingenieros y expertos, nos damos cuenta de errores. El punto 4 sí, ahí está la longitud, pero este debe ser .0012, no 2, ¿de acuerdo? Ojo aquí cuando estudien, ¿eh? Supongamos que tomaron bien el dato, pues dice que son 66.300 ampere vueltas sobre Weber. Incluso si bajan el apunte o algo, táchenle ahí, digan, no, esta área no es la correcta. Pero bueno, se calculó ya la reluctancia del núcleo, vale esto. Esperemos que con el cálculo sí lo hayan hecho bien, con la operación, y este sea el valor. Ahora vean qué sucede para calcular la reluctancia del entrehierro. En primer lugar, el área efectiva es un 5% más grande. Por lo tanto, es esto por 12 centímetros cuadrados y nos dicen que son 12.6. ¿Sí? Observen, aquí sí le pusieron, miren, 0.0026. Entonces puede ser un error de impresión. Aquí mucho ojo, mucho ojo. No sé, la fórmula es la misma, nada más que en este caso no pusieron la mu-r. ¿Por qué? Porque la mu-r de cualquier material es igual a mu entre la mu0. Y si la mu-r del aire es igual a la mu0, la mu-r es 1. Por lo tanto, aquí nada más manejamos mu0. ¿Sí? O sea, la pura permeabilidad del vacío o del aire. Y vamos a suponer que sí ponemos la mu-r, pero en el vacío vale 1. ¿De acuerdo? No están poniendo los 4,000. Este es uno de los 4,000 que dicen aquí, porque este es del material del núcleo. Inclusive creo que hasta lo resaltan y dicen acá, el material del núcleo, aquí está. La permeabilidad relativa del núcleo es de 4,000. ¿Sí? Entonces, hablamos nada más de este tramo. Este es generalmente el error que se comete, que cuando calculamos la reluctancia en el aire, consideramos esos, ay caray, ya me pasé. Consideramos esos 4,000 también aquí, y no. Si es aire, nada más mu0, porque su mu-r vale 1, entonces queda esto. Y entonces hacemos los cálculos y nos da 316,000 por este detalle, y es un, digamos, un tip. Vean, la mu-r, perdón, la reluctancia del aire o del cachito ese que está ahí recortado es de 316,000, cuando la reluctancia del material es de 66,000. Esto quiere decir que el aire se comporta como si fuera una resistencia muy grande comparada con la del núcleo. Si nos llega a salir este más pequeño que este, algo hicimos mal. Entonces, siempre tomen en cuenta esta situación, ¿no? En el aire siempre va a ser mucho más grande que en cualquier parte del núcleo. Inclusive si dicen que hay núcleos de distintos materiales, porque se puede dar, tendríamos que calcular reluctancia de cada uno. Entonces, si llega a salir este muy pequeñito comparado con esto, algo hicimos mal, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un detalle simplemente para analizar a la hora de estar haciendo cálculos. Bueno, aquí que viene, que tenemos una reluctancia equivalente, como están en serie, el flujo recorre a los dos, pues sumamos las reluctancias totales que recorre el flujo y esta es la cantidad. Ahora dice, note que pues aquí lo que les decía, contribuye con la mayor cantidad de reluctancia a pesar de que su longitud es muy pequeñita. ¿Sí? O sea, observen, veamos rápidamente el gráfico, y este es 0.05 centímetros contra 40 centímetros. Lo que dicen aquí que esto es 800 veces más pequeño que este, o este 800 veces más grande que este, lo mismo. Entonces, pero qué curioso, la mayor reluctancia está aquí.
O sea, esta del entrehierro es mucho más que acá. Aquí podríamos calcular las caídas, vamos a llamarla así, pero no es así, las caídas de tensión, pero más bien sería el flujo magnetomotriz que está aquí y el flujo magnetomotriz que está aquí. Ya lo podríamos calcular, como la ley de Ohm dice, de Kirchhoff, la suma de la fuerza magnetomotriz total va a ser igual a la suma de las fuerzas magnetomotrices que están en cada una de las reluctancias. Esta regla también es válida aquí, ¿sí? Si ya calculamos el flujo, o lo tenemos, y tenemos sus reluctancias, fácilmente podemos calcular cuánto cae aquí de fuerza magnetomotriz. Recuerden las mismas reglas de Kirchhoff y de Ohm. Bien, entonces nos dice que a pesar de ser más pequeño, tiene la mayor cantidad de reluctancia. Entonces, regresando a esta ecuación, ya tenemos R, ya tenemos phi, que es un dato que nos dan, y F es igual a N por I. ¿Sí? En lugar de F, vamos a poner N por I. ¿Sí? El N por I nos permite calcular de aquí la corriente, despejándola, ¿no? Pero hay un detalle, el dato del flujo que nos dieron, por eso hicimos énfasis, el dato del flujo que nos dieron, digamos que es indirecto. Dice que aquí está inclusive el nombre, densidad de flujo es igual a 0.05 teslas. Ojo, esto es B, ¿sí? Pero lo que necesitamos calcular es este flujo. ¿Cómo calculamos este flujo? Pues hay una fórmula que ya tenemos, ¿no? Que flujo es igual a B entre, no al revés, B es igual a flujo entre área, por lo tanto flujo es igual a B por A, ¿de acuerdo? Es una de las primeras ecuaciones que vimos. Flujo es igual a B por A, inclusive, pues, si da tiempo lo revisamos, pero créanme, si nos dan densidad, no es phi, es B. Y hay una ecuación. Por lo tanto, observen aquí, bueno, si lo que me piden es, dice aquí que phi es igual a B por A y F es igual a N por I, entonces, aquí están sustituyendo al phi por B por A. La R ya la calcularon, la F es N por I. Si nos dan N, despejamos y nos queda B por A por R entre I. La B es el dato que nos dan, o sea, no hay que hacer más cálculo. Bueno, aquí hay un cálculo indirecto. Este de aquí solito, 0.5 por esta área, ¿sí? Es el flujo, o sea, aquí está el flujo, este flujo. Y lo que tenemos acá es la reluctancia, que ya se calculó, 382.300. Vean otro error de impresión, ¿eh? Aquí dice 382.300 y aquí dice 383.200. Invirtieron estos números. O sea, nada más son de los detallitos donde tenemos que tener cuidado. Yo creo que sí vale la pena mandarle una nota al editor, ¿no? Y aquí se equivocaron, igual que en el otro dato. Entonces vean, si nos hacemos expertos, ya tenemos la autoridad para decir, mira, ahí está mal, esta nota está mal. Bueno, A entre N y nos da 0.602 amperes. Note que puesto se requería el flujo en el entrehierro, el área efectiva se utiliza. Ah, bueno, mucho ojo aquí, si se dieron cuenta, utilizaron el área del entrehierro, aquí, porque en el problema es lo que nos decía. El problema estaba diciendo, dice, calcular la corriente requerida para producir 0.5 teslas en el entrehierro. En el entrehierro. Por eso es que en el entrehierro se utiliza el área del entrehierro.
¿De acuerdo? Mucho ojo con ese detalle. B por A, ¿qué área? La del entrehierro, que es la que calcularon aquí arriba con este factor. Lo multiplican por 1.05 porque es lo que vale más el 5%. O sea, aquí en realidad ya está implícita el área normalita más un incremento del 5% multiplicado por el área, pues ya nos da esto. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profesor. Entonces, estos dos ejemplos son significativos. Aquí viene otro más a ver, dice la figura 19A. Vamos a ver la figura. Este es típico. A esto es a lo que me refería. Si por ahí nosotros vemos, déjenme ver si es si podemos ver aquí una imagen de un motor de corriente alterna, un motor de corriente alterna, motor de corriente alterna, nos vamos a dar cuenta de que hay varios, pero este en particular, a ver, vamos a ver de corriente alterna. Hay uno muy particular que lo utilizan en los ventiladores, sobre todo. A ver, vamos a ver. Había visto uno por aquí. Un motor de ventilador. ¿No? Oh. A ver, vamos a ponerle como motor de ventilador. Motor de ventilador. Aquí están adentro, pero no se ve el motor. Esperemos que pero no se alcanza a ver bien. Es que hay una figura, por ejemplo, vean, aquí está el rotor y tiene dos bobinas, ¿sí? Tiene dos bobinas de aquí y el rotor está en medio y toda esta es su estructura. Hay unos más sencillos que están como el que estamos viendo. Es este. Obsérvenlo. Este motor es como el que ahorita se va a analizar. A ver, viene, imagen. Listo. Obsérvenlo. Si se alcanza a ver. Nos pide registrarnos. Bien, no importa. Este motor que está aquí, vean, aquí tiene una bobina, tiene una estructura y se cierra el circuito. Pero aquí en este rotor, vamos a decirle que no, este rotor no tiene escobillas, o sea, está moviéndose libremente, no hay ni siquiera algo que le apliquemos aquí como corriente, pero toda la corriente se aplica en la bobina y forzosamente en este caso sí tiene que ser corriente alterna. El rotor tiene internamente una construcción que permite que por inducción empiece a girar. Ya veremos en su momento el principio. Lo que me interesa en este momento es que estas figuras existen y tienen aplicación práctica. En este caso es un motorcito, que si ustedes abren por ahí su ventilador, se van a dar cuenta. Entonces, vean, esta es la estructura que nos dan aquí, una longitud media de aquí hasta acá. Nos dan el diámetro del rotor y nos dan la longitud de este entrehierro, pero vamos a tener que considerar este y este de acá, ¿de acuerdo? O sea, nos vamos a encontrar la reluctancia de este pedazo, la reluctancia de este entrehierro, la reluctancia del rotor y luego la reluctancia de este otro entrehierro. Incluso creo que es lo que van a ver aquí. Vean, aquí está. Reluctancia del estator, o sea, de esta estructura. Entrehierro 1 del rotor
y entre hierro 2. Entonces ya aparecen 3 elementos que hay que considerar. Nos dan la longitud, que también podemos decir que esta es la longitud media. Ustedes dirán, sí, pero aquí hay curva y el área. La verdad que sí afecta, pero también en muy poca proporción el área que tenemos aquí del área que vamos a tener si esto fuera cuadrado. O sea, el área de aquí que dice 12 centímetros cuadrados. No he visto la descripción completa, o no me acuerdo del ejercicio, si hay que tomar efecto de bordes. Me parece que no. Si es así, podemos considerar que esta es un área similar a esta. En su momento lo vamos a resolver. Dice, de longitud media de 50, el área de sección transversal son 12 centímetros, la longitud media del rotor 5 centímetros, el área de sección transversal también es de 12, cada entrehierro entre el rotor y el estator tiene un ancho de 0.05, el área de sección transversal, véanlo aquí, el área de sección transversal, incluyendo el efecto marginal, es de 14. O sea, es un dato que ya nos dan, 14 centímetros cuadrados. Y el hierro del núcleo tiene una permeabilidad de 2000 y hay 200 vueltas alrededor del núcleo. Si la corriente en el alambre se ajusta a 1 amper, ¿cuál es B? Aquí lo que nos piden calcular es B. Entonces, ya con los elementos que tenemos, es fácil hacer esos cálculos. Échale una miradita. Aquí vienen los pasos. Si encontramos alguna duda, le damos una repasada bueno, nos toca el martes, ¿verdad? Ya Sí, también. profe. Y inténtenlo. Me gustaría, aquí, pues, el libro está, ahí lo tienen, ya lo pueden consultar, pero me gustaría que lo intentaran solos, ya con los elementos que hemos revisado, y que el libro solamente sirva para comprobar lo que nos da. Dice que va a dar 0.19 teslas, ¿sí? Eso, digamos que refuerza lo que hemos visto, ¿sí? Por eso me interesó subirlo y que ya lo tengan. Entonces, mi recomendación es esta. Y aquí ya vino la explicación de por qué 4 reluctancias, ¿eh? Entonces, inténtenlo hacer, compañeros. ¿Me prometen que sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. De acuerdo, muy bien. Cualquier duda que surja, pues la comentamos aquí, o sea, no hay, no tenemos por qué correr. Si hay que subir la evaluación, les ponemos a todos 10 y después seguimos calculando esto. ¿De acuerdo? Sí, profe. No sé, vemos cómo le hacemos, pero lo importante, estos son los principios. Después se combinan un poquito, no sé si aquí vengan. Se combinan porque nos vamos a encontrar con estructuras en donde tengamos pues ya aplicar lo que son los circuitos en paralelo. Bueno, aquí hay que hacer un ejercicio, esto también lo vamos a ver. Voy a buscar una curva que vamos a utilizar y simplemente para que vean, a ver si hay por aquí. Esto es histéresis, el principio del magnetismo que ya platicamos, que sigue siendo teoría, y pues creo que, bueno, pues otra vez explica lo que ya habíamos visto. Bueno, los ejercicios que les digo los voy si no tenemos más libros ahí, más notas, lo que me interesa es que veamos a ver, vamos a avanzar. Que no, ya los libero porque creo que ya tienen su clase. ¿Sí? Bueno, creo que no cubre esas cosas. Bien. De todos modos tenemos que llegar a eso y nos vemos el martes. ¿De acuerdo? Ok, profesor. Bueno, de momento el esfuerzo a ese ejercicio que está ahí. Muchas gracias y buenas noches. Veo que están 31, pues entonces todos tienen asistencia. Gracias, profesor. Gracias, Bueno, maestro. Gracias, profe. Nos gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.